¿Tiene Majo? Eh, pero- Buenas tardes, el día de hoy nos correspondió a mi compañera y a mí analizar un caso sobre los cultivos asociados del cultivo de cacao teorema cacao. Eh, Mi compañero Víctor Alejandro Barrera nos va a comentar un poco sobre este tema de las asociaciones de los cultivos y seguidamente yo les voy a explicando paso a paso que vamos a realizar para las recomendaciones del agricultor de cómo debería llevar a cabo su sistema productivo. Vale, listo. Pues antes de hablarles sobre las preguntas, entonces vamos a dar a conocer el caso. Entonces el caso dice que un agricultor de economía campesina se ubica en el departamento del Meta y desea establecer cacao como cultivo principal, pero al mismo tiempo quiere implementar plátano, forraje, madera y algo de chontaduro por su buena demanda en el mercado. El limitante de este agricultor es su reducida extensión en área, además que no conoce mucho del sistema productivo de plátano, forrajes y madera. Entonces, nuestra primera pregunta dice que ¿qué sistema productivo usted le recomienda como ingeniero y qué tipo de prácticas agroecológicas realizaría? Bueno, entonces, como ingenieros, el sistema productivo que nosotros le recomendaríamos a este campesino es un sistema agroforestal. Recomendamos este sistema debido a la variedad de cultivos que se buscan implementar en este caso. El agricultor pues, puede diseñar como tal un sistema agroforestal en su finca, donde los árboles de cacao sean el cultivo principal y los otros cultivos vienen a pasar a un segundo plano. ¿Sí? Otra cosa que nos sirve con este sistema agroforestal es que nos daría una sombra y pues el cacao tiende a rendir mejor bajo sombra. Y las prácticas agroecológicas que recomendaríamos serían pues como tal, el primero pues manejo ¿puedes cambiar la siguiente diapositiva abajo? El primero sería el manejo integrado de plagas y enfermedades, como tal pues como primero fomentar la diversidad biológica, es decir, promover la presencia de plantas que atraigan a insectos benéficos, ¿sí? Para ayudar a controlar las plagas de manera que de una manera natural. Otro sería la rotación de cultivos, sí, pues, o sea, evitando, como vamos a hacer varios cultivos, entonces esto ya no sería, ya sería un policultivo, por decirlo así, sí. Entonces, la rotación de cultivo es evitar el monocultivo y alternar la ubicación de los cultivos en el sistema para evitar la acumulación de plagas y enfermedades específicas. Otro puede ser el uso de repelentes naturales, es decir, utilizar plantas repelentes de insectos como la albahaca o el neem o alguna de estas para proteger los cultivos de plagas. ¿Sí? El otro sería realizar biopreparados naturales para contrarrestar estas plagas, para ayudar al abono de la planta. ¿Sí? Para el fin que se necesite se pueden realizar diferentes biopreparados. La otra sería la fertilización orgánica. Esta fertilización orgánica se puede hacer con compostaje, con abonos verdes o con estiércol animal. ¿Sí? El compostaje pues se reciclan los residuos orgánicos del sistema como restos de podas, hojas caídas y excrementos de animales para producir compost y enmendar el suelo con nutrientes de manera natural. Los abonos verdes serían pues sembrar cultivos de cobertura como leguminosas para que nos ayuden a fijar nitrógeno, ¿sí? Y el otro, que pues, el estiércol animal, es utilizar el estiércol animal compostado como fuente de nutrientes para los cultivos. La otra sería conservación de suelos. La tercera sería conservación de suelos. Sí, o sea, en pues podemos decir que se puede conservar suelos con mantillos, con terrazas o bacales o con prácticas de labranza mínima. ¿Para qué? Para conservar tu estructura y microbiota beneficiosa, evitando así la erosión y la pérdida de materia orgánica. Otro podría ser la gestión del agua. Entonces aquí ya podemos hablar de la captación de las aguas lluvias y el uso de técnicas de riegos eficientes.
para estos. Ya sigue nuestro segundo punto. Como lo decía mi compañero Alejandro, el cultivo de cacao eh, es usado con varios propósitos. Como podemos observar acá en la figura 2, se utilizan para 6 tipos de diseños de siembra, los cuales se pueden manejar cacao sin sombras, cacaos con una especie que se usa solo para dar una sombra, o se pueden utilizar cacaos asociados con otros cultivos, el cacao con sombra variada, un cacao rústico y por último los agrobosques, que es pues una integración de varios sistemas productivos. Seguido a esto, pues de acuerdo al manejo de coberturas vegetales, reciclado de nutrientes, manejo integrado de plagas y enfermedades y manejo de fertilidad de suelos, se utilizaron 4 sistemas productivos, los cuales son pues el cacao, el cual pues se utiliza primero que todo una cobertura vegetal que pues estas se hacen por medio de la recolección de cierta cobertura de cultivos tales como el banano, la guava o árboles nativos para controlar cierta erosión en el suelo. Para el reciclado de nutrientes, pues se hacen técnicas de compostaje, como lo mencionaba mi compañero anteriormente. El manejo de plagas y enfermedades, pues se implementan técnicas o alternativas como control biológico o beneficios de los insectos que les hacen dar manejo a ciertos daños umbrales de plagas. Por último, para el manejo de fertilidad del suelo, pues se hace análisis de suelos periódicamente, pues para determinar qué nutrientes requiere el suelo o qué nutrientes le hace falta pues al suelo para poder tener mejor productividad. Para los forrajes, la cobertura vegetal pues es establecer como tal esta cobertura por medio de cultivos de leguminosas, alfalfa o trébol, que estos ayudan a adicionar macronutrientes y micronutrientes que fertilicen el suelo. Para el reciclado de nutrientes del cultivo de forraje se utilizan técnicas como el pastoreo rotacional y el manejo integrado de plagas y enfermedades para este cultivo es reducir como tal el uso de agroquímicos, ya que pues como nuestra carrera genera ciertos principios agroecológicos, que es reducir los agroquímicos, pues todo esto se utiliza más que todo el control biológico. Para el manejo de fertilidad se les aplican abonos orgánicos o compostajes que ya se han realizado. Para el plátano, pues su cobertura vegetal es más que todo leguminosas, mucuna o frijol. El reciclado de nutrientes, utilizamos como alternativa el compostaje de material, bueno, estiércol de animal. Seguido a esto, el manejo integrado de plagas y enfermedades que se le maneja a este cultivo es trampas, repelentes, plantas repelentes o plantas acompañantes alelopáticas a los demás cultivos. Para la fertilidad del suelo, pues evaluar mediante los análisis, como ya lo mencionábamos anteriormente. Para el cultivo maderable, pues se usa la cobertura vegetal, donde es implementar sistemas agroforestales y donde se puedan combinar estos cultivos y darle una mejor producción. Para el reciclado de nutrientes se deben utilizar técnicas como poda o un triturado material vegetal para ayudar a la productividad. Para el manejo de plagas y enfermedades, pues se le hace monitoreos para pues asimismo determinar qué control biológico
puede ser efectivo para el agricultor hacia el cultivo. Y por último, pues en la fertilidad del suelo, pues el manejo de compostajes o estiércoles de animal. Por último, ya dándole finalidad a los cultivos, para el cultivo del chontaduro se le hace una recomendación de la cobertura vegetal de recolección de especies frutales o leguminosas. Para el reciclado de nutrientes, pues se le hace el aprovechamiento de los residuos orgánicos y pues el compostaje y el de plagas y enfermedades, como lo decía anteriormente, se les hace monitoreo para asimismo determinar qué técnica se va a utilizar para reducir el umbral de daño existido en el cultivo. Para la fertilidad del suelo, pues se les hace análisis de suelos y se determinan los nutrientes necesarios o que se requieren para la productividad del cultivo. Aquí podemos ver el diseño de siembra de los cultivos asociados que estábamos integrando y mencionando anteriormente. Bueno, pues la tercera pregunta dice, realice un croquis o un mapa de la distribución que puede recomendar para el sistema productivo. Entonces aquí, como podemos observar, tenemos el sistema productivo o el diseño que vamos a hacer es un diseño por bordes con los maderables y en las esquinas con los chontaduros, ¿sí? Y se va a hacer un intercalado entre el maderable y el cultivo de cacao y plátano del forraje, que en este caso podría ser soya o podría ser alfalfa, que son fijadores de nitrógeno y que, debido a esto, dado esto, los fijadores de nitrógeno nos pueden ayudar, nos dan óptimas condiciones para que nuestros cultivos surjan de la mejor manera. Y en la parte central se hace un sistema intercalado entre el cacao y el plátano. Seguido a esto, para los aspectos ambientales, se considera que para el agricultor debe tener en cuenta estos aspectos, tales como la biodiversidad, la conservación del suelo, el uso eficiente del agua, el uso responsable de insumos químicos, la conservación de la energía, la conservación de hábitats naturales, porque todo esto integra en un solo sistema y que todo influye para la productividad correspondiente de un cultivo. Es decir, para la biodiversidad, el sistema agroforestal debe promover y conservar pues la biodiversidad local. Pues va a ayudar a restaurar los ecosistemas naturales, proporcionando hábitats adecuados para la fauna y flora y promoviendo así pues la productividad. Para la conservación del suelo, pues esto se debe hacer una adecuada gestión del suelo. Se pueden implementar técnicas o alternativas para la conservación del suelo, tales como la cobertura vegetal, la rotación de cultivos, la implementación de barreras contra la erosión, entre otras. Para el uso eficiente del agua, el sistema agroforestal debe tener en cuenta pues este uso eficiente del agua, porque se deben incluir prácticas donde se hace sistemas de riego adecuados y la implementación de técnicas de captación y conservación del agua. Por eso es que es muy importante que el agricultor tenga en cuenta todos estos aspectos para llevar a cabo un buen sistema productivo. También se tiene muy en cuenta el uso responsable de insumos químicos. Es decir, pues en este caso es necesario que la aplicación de productos sean manejados de manera responsables y de acuerdo a unas dosificaciones estipuladas por el ICA o por Agrosavia o entre otras empresas. Para la conservación de la energía, pues el sistema agroforestal se debe considerar un uso eficiente para la energía, ya que pues se deben implementar estas prácticas como la adaptación de nuevas tecnologías energéticas o la reducción del consumo energético en las operaciones agrícolas. Para la gestión de residuos, pues se tienen involucradas varias alternativas, tales como el compostaje,
el reciclado de los envases de productos agrícolas y la implementación de prácticas de manejo de residuos sólidos. Por último, para la conservación de hábitats naturales, como lo mencionaba anteriormente, pues es muy importante conservar las hábitats naturales porque asimismo podemos incluir preservación de áreas boscosas, riberas de ríos, áreas de vegetación, entre otras, para así proporcionar un nuevo refugio a especies claves. Alejo, tienes el micrófono apagado. Bueno, nuestra quinta pregunta nos habla sobre que a raíz de la implementación que hizo nuestro agricultor campesino, él desea implementar las BPAs, que son las buenas prácticas agrícolas. Entonces, pues, las buenas prácticas agrícolas son fundamentales para promover la sostenibilidad y la productividad en sistemas agroforestales. A continuación, pues voy a brindar algunas recomendaciones para aplicarlas en dicho sistema, que incluye cultivos de cacao como principal y plátano, maderable, chontaduro y forrable como cultivos de segundo plano. Entonces, uno de los primeros, para cumplir con esta meta de las buenas prácticas agrícolas, debemos seguir 10 pasos fundamentales y empezamos con el primero, que es la preparación del suelo. Sí, entonces lo que vamos a hacer es realizar un análisis del suelo para determinar las características y las necesidades que éste necesita, ¿sí? También podemos utilizar técnicas de labranza mínima, implementar la rotación de cultivos para poder evitar la degradación del suelo y pues controlar las enfermedades y las plagas que nos afecten como tal este cultivo. El segundo es selección de variedades y plantación. Pues tenemos que seleccionar las variedades de cacao, plátano, chontaduro y forraje que sean resistentes a enfermedades locales y que se adapten a las condiciones climáticas de nuestra región. El tercero es el manejo de agua. Entonces, es implementar sistemas de riegos eficientes para asegurar un suministro adecuado de agua a los cultivos. Realizar un monitoreo regular del riego, evitando tanto el exceso como la falta de agua en el suelo. ¿Para qué? Para promover la conservación del agua mediante técnicas como el mulching, que es un acolchado que se hace de agua, y la construcción de terrazas también se podría utilizar. Otro sería la fertilización y manejo de nutrientes. Entonces dice que basándose en los análisis del suelo que hayamos hecho, tenemos que aplicar fertilizantes de manera balanceada y en la dosis recomendada, como había dicho mi compañera hace un momento. Podemos utilizar abonos orgánicos como compost, estiércol de animales o restos de cultivos para abonar nuestros suelos, para mejorar la estructura y fertilidad del suelo. Otro es el control de plagas y enfermedades. Entonces, es realizar monitoreo regularmente en los cultivos para detectar tempranamente la presencia de plagas y enfermedades utilizando métodos de control integrados de plagas, priorizando el uso de métodos biológicos y culturales antes que los productos químicos y empleando productos fitosanitarios solo cuando sea necesario, ¿sí? Es decir, que si de pronto nosotros necesitamos utilizar algún tipo de agroquímico o algo así, estos vienen por etiquetas. Entonces, la etiqueta que es recomendada para nosotros como ingenieros agroecólogos, es la etiqueta verde, ¿sí? El otro podría ser el manejo de la biodiversidad, el cual, pues, nos ayuda a promover la conservación de la biodiversidad en el sistema agroforestal, permitiendo la presencia de especies nativas y manteniendo áreas de vegetación natural para fomentar la presencia de polinizadores y enemigos naturales de plagas mediante la conservación de hábitats adecuados y la reducción del uso de pesticidas. Otro puede ser la gestión de los residuos, utilizarlos responsablemente. Un momento. Utilizar los residuos responsablemente, sí. O sea, hacer una gestión adecuada en los residuos agrícolas como restos de podas,
cosechas o empaques para utilizarlos como materia orgánica para la elaboración de compostajes o de abonos orgánicos para ese mismo, ¿sí? Asimismo, pues también podemos hacer el uso responsable de agroquímicos, que ya les había comentado. Y el 9 sería la capacitación y seguimiento, o sea, capacitar a nuestros trabajadores, a nuestro campesino, capacitarlo de la manera correcta para que se desempeñe o sea, para que haga un trabajo ejemplar, ¿sí? Y no caiga y no cometa errores que lo que hagan es finalicen con el sistema productivo que está implementando, ¿sí? Y lo último es el registro y la trazabilidad, que es llevar registros detallados de las actividades agrícolas como la aplicación de agroquímicos, la compra de insumos y los resultados de los análisis del suelo, llevar todos estos datos en una tabla, en una hoja de cálculo, alguna cosa así por el estilo, para tener como por decirlo, una leve contabilidad de lo que se está empleando en nuestro sistema productivo. Y pues ya estos serían los 10 pasos que se pueden utilizar para cumplir con las buenas prácticas agrícolas. Y ya, este es como tal las referencias y ya. Gracias.